El recuerdo no llegaba como un torrente, sino como el lento deshielo de un río en invierno, una grieta inicial que se extendía en silencio hasta que todo el paisaje de la memoria se fracturaba. 2 años habían transcurrido, 2 años forjados en el estruendo de los altos hornos de Bilbao, y sin embargo, el silencio de aquella antecámara en el palacete de los Balbuena seguía siendo el sonido más ensordecedor que Javier Moreno había conocido. Lo sentía ahora, en la quietud de su habitación de hotel, con el cuaderno de bocetos de tapas de cuero gastado abierto sobre las rodillas. Sus dedos, más acostumbrados ahora al tacto del acero y los contratos que al del carboncillo, rozaron la superficie áspera donde aún persistía el fantasma de un boceto, el primer estudio para la balaustrada de la gran biblioteca. Aquel cuaderno era un relicario, el único testigo de un alma que había sido vendida no por él, sino a pesar de él. La memoria lo transportó de vuelta a esa silla de respaldo rígido, tapizada en un brocado que representaba escenas de caza en las que él, inevitablemente, se sentía como la presa. Había esperado durante 1 hora que se sintió como una vida entera, escuchando los sonidos amortiguados de la existencia de los Balbuena al otro lado de una imponente puerta de caoba. El tintineo distante de la platería, una cascada de notas de piano que se interrumpía abruptamente, el murmullo de voces educadas que se elevaban y caían como la marea. El aire olía a cera de abeja, a jacintos moribundos en un jarrón de porcelana, y a la leve, casi imperceptible, fragancia del rapé que don Álvaro, el patriarca, solía tomar. La luz del crepúsculo madrileño se filtraba a través de los pesados cortinajes de terciopelo, tiñendo el polvo que danzaba en el aire de un color ambarino, casi sacro. Javier había acudido a la llamada de don Nicolás, el hijo mayor, con la ingenua esperanza de que su presencia fuera requerida para discutir un nuevo encargo, quizás la remodelación del pabellón del jardín. Llevaba meses trabajando en el palacete, transformando los fríos planos en espacios con alma, sus diseños para la forja y la ebanistería recibiendo elogios velados de los pocos artesanos a los que se les permitía opinar. Y en esos meses había existido un lenguaje secreto, un universo contenido en las miradas furtivas que intercambiaba con Leonor de Balbuena, cuando ella acudía a la biblioteca con la excusa de supervisar el progreso. No hablaban de nada, y lo hablaban de todo. Una pregunta sobre la veta de un trozo de nogal, una observación sobre cómo la luz matutina incidiría sobre el hierro forjado. Pequeños puentes de palabras que cruzaban el abismo infranqueable de sus mundos. Él era el artífice invisible, ella, la prisionera dorada de aquel escenario. Sentado en esa silla, recordaba haber alisado la solapa de su modesta pero pulcra chaqueta, consciente de la diferencia entre su lana funcional y la seda y el casimir que habitaban aquellas estancias. La espera se alargaba, tensando sus nervios, convirtiendo la esperanza en una ansiedad sorda y pesada. Sabía, con la intuición de quien siempre ha vivido en el margen, que los hombres como él no eran hechos esperar por buenas noticias. La puerta de caoba no se abrió para darle paso, sino para revelar la figura del mayordomo, un hombre cuya expresión no había variado en los 20 años que llevaba sirviendo a la familia. Un rostro como una máscara de yeso, en sus manos enguantadas, sobre una bandeja de plata que reflejaba una versión distorsionada y alargada del rostro de Javier, no descansaba una invitación para entrar, sino un único y grueso sobre de color crema, sellado con un lacre que parecía sangrar sobre el papel. El sobre era un objeto de una belleza fría y distante, una declaración de intenciones en sí mismo. El papel, grueso y perjurado, poseía el peso de la autoridad, de las generaciones de Balbuena, que habían usado papelería similar para firmar contratos, redactar testamentos y, sin duda, para despachar asuntos y personas que consideraban inconvenientes. Javier lo tomó de la bandeja, y el contacto de sus dedos con el cartón de alta calidad fue como tocar un fragmento de otro mundo. Un mundo que le había permitido atisbar a través de sus rejas doradas, pero nunca entrar. El mayordomo se retiró con la misma eficiencia silenciosa con la que había aparecido, cerrando la puerta con un chasquido suave pero definitivo que resonó en la antecámara como un veredicto. Por un instante, Javier se quedó inmóvil, sosteniendo el sobre como si contuviera una sustancia peligrosa. No había remitente, solo el escudo de armas de la familia Balbuena grabado en relieve en la solapa, un castillo y un león rampante, símbolos de un poder y un linaje que lo empequeñecían. Rompió el sello de lacre con el pulgar. El chasquido del cera quebrándose fue desproporcionadamente violento en el silencio opresivo. Dentro, una única hoja doblada con precisión.
La caligrafía no era la de Leonor, cuya escritura había visto una vez en una nota para el jardinero, una letra fluida y con un toque de impaciencia artística. Esta era una escritura impersonal, perfecta y angulosa, probablemente la de un secretario o la del propio don Nicolás. Las palabras estaban dispuestas con una cortesía letal, una obra maestra de la diplomacia social diseñada para amputar sin derramar sangre. Agradecían su diligente servicio y el indudable talento demostrado. Elogiaban la maestría de sus diseños, que, según la misiva, honraban la visión del arquitecto principal y el buen nombre de la casa. Cada cumplido era una daga envuelta en seda. Cada palabra de alabanza servía para reafirmar su posición como un mero instrumento, una mano hábil contratada para ejecutar, no para crear. Y entonces, el golpe final. Adjunto a la carta, un talón bancario por una suma generosa, descrita como una gratificación final por la conclusión de sus servicios y en reconocimiento a su discreción. Su trabajo no había terminado, simplemente se había decretado su fin. Su presencia ya no era requerida. El palacio, cuya alma él había ayudado a moldear desde sus cimientos hasta el último rizo de hierro forjado, se cerraba para él. No había explicación, ni una razón ofrecida más allá de la fría transacción financiera. El talón no era un pago, era un borrado, una suma destinada a comprar su silencio y su ausencia, a reducir meses de pasión, de conversaciones susurradas en miradas, de una conexión que él había creído real, a una simple partida en un libro de contabilidad. El arquitecto de susurros, el hombre que había dado forma a la luz y a la sombra en aquella casa, era despedido como un lacayo. Las palabras finales de la carta ardían en su mente, una frase pulcra y devastadora que lo dejaba fuera, mirando hacia adentro para siempre. Confiamos en que entenderá que la etapa de construcción ha concluido, y con ella, nuestra asociación profesional. La profesionalidad era el muro final, la palabra que negaba cualquier atisbo de humanidad o afecto, dejándolo solo con el papel en la mano y el eco de una puerta que nunca se abriría para él. Si te cautivan las historias donde el amor debe sobrevivir a la clase, el silencio y las elecciones imposibles, suscríbete ahora para seguir este viaje hasta su final, silencioso e inolvidable. Un frío glacial, completamente ajeno a la temperatura de la habitación, se instaló en el pecho de Javier. Era el frío del reconocimiento, la amarga certeza de que las reglas del mundo eran exactamente tan crueles e inmutables como su padre siempre le había dicho. El valor de un hombre, para gente como los Balbuena, no residía en su alma, en su talento o en la honestidad de su trabajo, sino en el nombre que portaba y en el contenido de sus bolsillos. Él era moreno, hijo y nieto de herreros, un nombre que olía a carbón y a sudor, no a perfumes franceses y a cuero marroquí. El talón en su mano temblaba ligeramente. La cantidad era sustancial, suficiente para iniciar un pequeño taller propio, para vivir sin apuros durante un año o más. Pero se sentía como el precio de una traición. Aunque no sabía con certeza quién había traicionado a quién. ¿Había sido él, por atreverse a soñar? ¿Por permitirse sentir algo por una mujer tan por encima de su estación? ¿O había sido ella, por permitirle creer en una conexión que ahora se revelaba como una fantasía, una distracción pasajera en la vida de una aristócrata? Miró a su alrededor, a la antecámara que ahora parecía una jaula. Cada objeto, cada detalle, era un recordatorio de su trabajo y de su invisibilidad. La moldura de escayola del techo, con su delicado motivo de hojas de acanto, la había diseñado él tras pasar horas en el jardín botánico, estudiando las formas de la naturaleza. El parqué del suelo, dispuesto en un complejo patrón de espiga que él mismo había dibujado, crujía bajo las botas de otros, pero a él se le negaba el derecho a caminar más allá de ese umbral. Se levantó y el movimiento fue rígido, como el de un autómata. Se acercó a la pared y posó la palma de la mano sobre el papel pintado de seda, sintiendo la textura del brocado bajo sus dedos. Era real. La casa era real. Su trabajo era real. Lo único que había sido una ilusión era su lugar en ella. Un sonido lejano, el de una puerta pesada cerrándose en las profundidades de la casa, llegó a sus oídos. No fue un portazo, sino un cierre deliberado, suave y amortiguado. El sonido de un mundo que se sella a sí mismo, protegiéndose de cualquier elemento externo, de cualquier contaminación. Ese sonido fue el punto final, más elocuente que cualquier palabra escrita en la carta. Era el sonido de su expulsión.
Dobló la carta y el talón y los guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. El gesto fue mecánico, carente de emoción. La conmoción inicial había dado paso a un vacío desolador, una sensación de irrealidad. Se sentía como un fantasma en su propia obra. El creador repudiado por su creación. Caminó hacia la puerta por la que había entrado, la que daba al vestíbulo principal y a la calle. Cada paso era pesado, como si caminara contra una corriente invisible. No miró atrás. Mirar atrás habría sido reconocer la derrota, admitir el dolor. Y en ese momento, lo único que le quedaba era el andamiaje de su orgullo, una estructura frágil pero que aún se mantenía en pie. Al abrir la puerta y salir al aire fresco de la noche madrileña, no sintió alivio, sino la certeza de que una parte de él se había quedado atrapada para siempre en esa antecámara, esperando una explicación que nunca llegaría. El trayecto desde el barrio de Salamanca hasta su modesto piso en Chamberí fue un descenso a través de las capas de la sociedad madrileña. Al dejar atrás el palacete de los Balbuena, Javier se sumergió en un mundo de fachadas imponentes, de balcones de hierro forjado, algunos de ellos, irónicamente, salidos del taller de su padre años atrás, y de farolas de gas que arrojaban círculos de luz dorada sobre las aceras inmaculadas. El sonido dominante era el clip-clop rítmico de los cascos de los caballos contra el empedrado y el suave rodar de las ruedas de los carruajes, vehículos que transportaban a figuras envueltas en abrigos de piel y sombreros de copa, sus rostros apenas visibles tras los cristales. Para ellos, él era menos que una sombra, una figura anónima que se apartaba para dejarles paso, una parte del paisaje urbano tan insignificante como una hoja arrastrada por el viento. El aire aquí era más limpio, o al menos olía a cosas diferentes. Al perfume caro que se escapaba de un portal abierto, al humo de puros de calidad procedente de un club de caballeros, a la humedad limpia de los jardines recién regados. Era el olor del ocio, del dinero que no necesitaba anunciarse a gritos porque estaba entretejido en la propia fábrica de la ciudad. Mientras caminaba, la imagen de Leonor lo asaltaba en oleadas. Recordaba la forma en que sus ojos, de un color avellana que parecía cambiar con la luz, se detenían en sus bocetos, mostrando una comprensión, una apreciación por el detalle que iba más allá de la mera cortesía. Recordaba una tarde en la biblioteca, cuando ella, señalando un diseño para una ménsula, había dicho en voz baja: «Usted no dibuja madera, señor Moreno. Dibuja la forma en que la luz se posará sobre ella». Nadie le había dicho nunca algo así. Nadie había mirado su trabajo y había visto no solo la técnica, sino la intención, el alma. ¿Había sido todo una farsa? ¿Era esa sensibilidad artística una herramienta más de su clase? Una forma refinada de tratar con los sirvientes y los artesanos, de extraer de ellos el mejor trabajo posible con un mínimo de esfuerzo? La duda era un veneno que se extendía lentamente por sus venas. A medida que avanzaba hacia el norte, el carácter de la ciudad cambiaba. Las grandes avenidas daban paso a calles más estrechas y concurridas. El olor a perfume fue reemplazado por el aroma más terrenal del pan recién horneado, el humo del carbón de las cocinas y el hedor ocasional de un desagüe. Los sonidos también se volvieron más ásperos. El griterío de los vendedores, el llanto de un niño, el traqueteo de los tranvías. Aquí, los rostros de la gente no estaban ocultos tras velos o cristales. Eran rostros marcados por el trabajo y la preocupación, pero vivos, directos. Este era su mundo. El mundo del que había intentado escapar no por desdén, sino por ambición, por la creencia de que su talento podría ser un puente. Ahora veía que no había puente, solo un abismo, y él acababa de ser arrojado de vuelta al lado del que provenía. La memoria más dolorosa surgió justo cuando doblaba la esquina de su calle, el día que Leonor dejó caer una violeta en el Parque del Retiro, y sus miradas se encontraron cuando él se la devolvió. Un momento fugaz, sin palabras, pero cargado de una electricidad que le había hecho creer que algo era posible. Ahora, esa flor parecía un emblema de su propia ingenuidad, una belleza delicada, destinada a marchitarse y ser olvidada. Al entrar en el zaguán de su edificio, el olor a hierro frío y aceite industrial que subía del taller de su padre en la planta baja lo envolvió como un viejo conocido. Era un olor honesto, el perfume del trabajo duro, un aroma que no pretendía ser nada más de lo que era. Subió las escaleras de madera gastada, cada escalón crujiendo bajo su peso, un sonido familiar que esa noche parecía acentuar su soledad. Su apartamento era pequeño, 2 habitaciones apenas amuebladas con lo esencial, una cama, una mesa que servía para comer y para dibujar,
Una estantería abarrotada de libros de arquitectura y manuales de metalurgia. Todo en aquel espacio hablaba de propósito y de falta de artificio, el polo opuesto al palacete que acababa de abandonar. La luz de una única lámpara de aceite proyectaba sombras largas y danzantes sobre las paredes desnudas. Javier no se quitó la chaqueta. Se sentó a la mesa y, con un movimiento lento y deliberado, sacó el cuaderno de bocetos de su cartera. Lo abrió por una página al azar. Ante él apareció el estudio detallado de la reja principal del palacio, un entrelazado de volutas y hojas de acanto tan complejo que le había llevado semanas perfeccionarlo. Su carboncillo había capturado no solo la forma, sino la tensión del metal, la promesa de fuerza y elegancia. Miró sus propias manos, las yemas de los dedos manchadas de grafito, las palmas con los callos que nunca desaparecían del todo. Estas manos habían soñado y construido para los Balbuena, y los Balbuena las habían descartado con un cheque. El vacío que había sentido al salir del palacete comenzó a llenarse, no de tristeza, sino de una rabia fría y silenciosa. Era la ira de un creador al que le han robado su obra, no su valor monetario, sino su paternidad. En los círculos de la alta sociedad, el Palacio Balbuena sería conocido por el nombre del arquitecto principal, un hombre pomposo que había aprobado los diseños de Javier con condescendencia. Su propio nombre, Moreno, se perdería, se disolvería en el anonimato del artesano, pero él sabía la verdad. Cada línea, cada curva, cada unión de madera y metal llevaba su huella, y en esa verdad encontró una brizna de algo sólido a lo que aferrarse. No buscaría venganza. La venganza era un juego de ricos, un lujo que no podía permitirse. Su respuesta sería de una naturaleza diferente. Sería una construcción. Cerró el cuaderno de bocetos con cuidado, como si guardara un objeto sagrado. El talón seguía en su bolsillo, un peso muerto contra su pecho. Tomó una decisión. No lo usaría para abrir un pequeño taller en Madrid, para seguir siendo un artesano a merced de los caprichos de los poderosos. Lo usaría como una inversión en sí mismo, como la primera piedra de un edificio mucho más grande. Aquella noche, el dolor de la humillación no se extinguió, pero se transformó, transmutado por el fuego de una nueva determinación. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las luces lejanas de la ciudad. No iba a permitir que lo borraran. Forjaría un nombre para sí mismo, un nombre tan sólido y perdurable como el hierro que su padre golpeaba en el yunque, un nombre que un día resonaría en los mismos salones que ahora le estaban vedados. Su primer paso no sería hacia adelante, sino lejos, hacia el norte, donde el humo de las fábricas hablaba un lenguaje de progreso y poder que Madrid aún estaba aprendiendo a pronunciar. El viaje a Bilbao no había sido una huida, sino una refundación. Javier recordaba los primeros días en la ría del Nervión, un paisaje de grúas y chimeneas que escupían un humo denso y anaranjado, el aire preñado de un olor metálico y sulfuroso que se adhería a la ropa y a la piel. Era el hedor del progreso, la antítesis del aroma a cera y jacintos del palacete de los Balbuena. Allí, en medio del estruendo de los astilleros y la furia de los altos hornos, encontró un extraño consuelo. El trabajo era brutal, las jornadas interminables, pero poseía una honestidad descarnada que el mundo que había dejado atrás desconocía. El valor de un hombre se medía en la cantidad de carbón que podía palear, en la precisión con la que podía cortar una plancha de acero, en la resistencia de una viga que salía de sus manos. No había espacio para la sutileza, para las cortesías vacías o las jerarquías invisibles. El hierro era un amo democrático. Se doblegaba ante la fuerza y la pericia, no ante el linaje. Aquellos 2 años lo habían endurecido, cincelando nuevas líneas en su rostro y añadiendo una capa de acero no solo a sus músculos, sino a su espíritu. Empezó desde abajo, aplicando su conocimiento innato del metal en los talleres más rudos, donde su habilidad para leer un plano y anticipar las tensiones del material lo distinguieron rápidamente de los demás. No hablaba de Madrid, ni de su trabajo en el palacio. Su pasado era un libro cerrado, guardado en el fondo de un baúl junto a su cuaderno de bocetos. Pronto, su reputación como un hombre que entendía el lenguaje del acero, desde el más delicado filigrana hasta la más robusta estructura de un puente, comenzó a precederle. Los ingenieros, hombres pragmáticos que valoraban los resultados por encima de los apellidos, empezaron a buscar su consejo. Con el dinero del talón de los Balbuena, que había guardado durante meses como un veneno en su bolsillo, no compró un taller, sino acciones en una pequeña fundición al borde de la quiebra. Aplicó su disciplina y su visión, optimizando procesos, rediseñando piezas,
convirtiendo el despilfarro en eficiencia. Lentamente, ladrillo a ladrillo, contrato a contrato, construyó algo propio, algo que llevaba su nombre no por herencia, sino por derecho de conquista. El éxito tenía un sabor a ceniza y a soledad, pero era un sabor real. Y sin embargo, en las noches silenciosas, cuando el único sonido era el silbato lejano de un tren de mercancías, el fantasma de Madrid regresaba. La memoria de la mano de Leonor, pálida y delicada contra la oscuridad de una veta de nogal, era una imagen más sólida y persistente que cualquiera de las toneladas de acero que manejaba a diario. Sabía que había construido un imperio sobre los cimientos de una renuncia, un reino forjado en el exilio autoimpuesto, y se preguntaba si alguna viga de aquel nuevo edificio sería lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de lo que había perdido. El recuerdo de su padre era el yunque sobre el que se había forjado su carácter. No era un hombre de muchas palabras, pero sus lecciones quedaban grabadas con el calor de la fragua. Javier lo recordaba de niño, de pie en la penumbra del taller de la calle Luchana, observando la danza de su padre alrededor del fuego. El viejo moreno no era simplemente un herrero, era un maestro en un arte antiguo, un diálogo entre el hombre, el fuego y el metal. Cada golpe de martillo era preciso, meditado, una frase en una conversación que duraba horas. Le enseñó que el hierro tenía memoria, que recordaba cada golpe, cada torsión, y que un buen artesano no imponía su voluntad sobre el material, sino que lo persuadía, guiándolo hacia la forma que ya existía latente en su interior. La dignidad no está en el metal que trabajas, Javier, le había dicho una vez, mientras sus manos, callosas y manchadas de hollín, sostenían con sorprendente delicadeza un lirio de hierro forjado que acababa de terminar, sino en la honestidad con que lo haces. Un clavo bien hecho tiene más honor que una corona torcida. Esa filosofía se convirtió en el credo de Javier. No importaba si estaba diseñando una simple bisagra o el complejo entramado de una bóveda. La integridad del trabajo era sagrada. Pasaba horas dibujando, no por obligación, sino por una necesidad interna de dar forma al mundo. Sus primeros cuadernos estaban llenos de bocetos de las cosas que lo rodeaban. La voluta de una barandilla vecina, la nervadura de una hoja caída en el parque, el rostro cansado de un vendedor de periódicos. Aprendió a ver la estructura oculta de la realidad, las líneas de fuerza que sostenían la belleza y la decadencia. Fue esta obsesión por la línea, por la forma perfecta, lo que lo llevó más allá del taller. Con el poco dinero que ganaba, compraba libros de arquitectura de segunda mano, estudiando a los grandes maestros, absorbiendo los principios de la proporción, la luz y el espacio. Se convirtió en un arquitecto autodidacta, un constructor de mundos en papel, mucho antes de que tuviera la oportunidad de construir nada en piedra o acero. La oportunidad llegó de la mano de un arquitecto establecido, don Federico Osorio, un hombre de gran reputación pero escasa imaginación, que reconoció en los dibujos de Javier la chispa de un talento que él mismo había perdido hacía mucho. Lo contrató como delineante, un puesto anónimo desde el que Javier dio vida a los proyectos mediocres de Osorio, infundiéndoles una elegancia y una solidez que no estaban en los planos originales. Fue a través de Osorio que llegó el encargo que lo cambiaría todo: la remodelación integral de un viejo palacete en el barrio de Salamanca para la familia Balbuena. Al ver aquel nombre en los documentos, sintió un escalofrío, la premonición de que estaba a punto de cruzar un umbral hacia un mundo cuyas reglas no entendía y para el que no estaba preparado. Su primera entrada en el Palacio Balbuena fue como la de un extranjero en una tierra extraña y silenciosa. Cruzó el umbral no como un invitado, sino como una herramienta, un par de manos y ojos contratados para un fin específico. El mayordomo, el mismo hombre que años después le entregaría el sobre de su despido, lo condujo a través de salones envueltos en sábanas blancas, muebles fantasmales que esperaban su resurrección. El aire estaba viciado, con olor a polvo antiguo, a madera seca y a la ausencia de vida. Pero bajo el polvo y el abandono, Javier vio los huesos de la casa, vio la nobleza de las vigas de roble, la elegancia de las proporciones, el juego de la luz que se filtraba por los ventanales sucios. Su mente no registraba la opulencia, sino el potencial. Mientras don Federico Osorio hablaba con don Nicolás de Balbuena, usando un lenguaje florido sobre estilos y presupuestos, Javier se movía en silencio por las estancias, tocando una pared, midiendo un arco con la mirada, sintiendo el pulso latente del edificio. Para él, la casa no era un símbolo de estatus, sino un organismo vivo que necesitaba respirar de nuevo.
Fue en la gran biblioteca, un espacio de 2 alturas con las paredes desnudas y un andamiaje tosco en el centro, donde la vio por primera vez. Entró sin hacer ruido, una presencia tan etérea que al principio Javier solo percibió un cambio en la luz, un sutil aroma a violetas que se mezcló con el olor a yeso y serrín. Leonor de Valbuena no era una belleza clásica ni imponente. Su atractivo residía en una cualidad de quietud, en una inteligencia que brillaba en sus ojos color avellana y en una melancolía que parecía adherida a la comisura de sus labios. Estaba de pie junto a una de las ventanas, observando la calle, y en su postura había una mezcla de fragilidad y contención, como si fuera una prisionera en su propio hogar. Cuando se giró y sus miradas se encontraron, no hubo sorpresa en su rostro, solo una curiosidad tranquila. Él era parte del ejército de obreros y artesanos que invadían su casa, una figura anónima. Javier inclinó la cabeza, un gesto de respeto instintivo, y ella le devolvió el gesto con una inclinación apenas perceptible. No se dijeron una palabra, pero en ese breve cruce de miradas, Javier sintió algo que lo desestabilizó. No fue admiración ni deseo, sino una extraña sensación de reconocimiento, como si en el fondo de aquellos ojos melancólicos hubiera visto un alma tan atrapada por las circunstancias como la suya. El momento se rompió con la llegada de su hermano, pero la impresión perduró, una nota discordante en la sinfonía de su trabajo, un presentimiento de que la tarea más difícil en aquella casa no sería dominar la madera o el hierro, sino mantener la distancia que su posición exigía. Los meses que siguieron se tejieron con un hilo de silencio y miradas furtivas. La biblioteca se convirtió en el epicentro de su mundo, y de alguna manera, también en el de ella. Leonor acudía casi a diario, con la excusa de supervisar el progreso o de seleccionar libros para guardarlos. Eran pretextos transparentes, rituales que ambos aceptaban sin cuestionar para permitirse aquellos momentos de cercanía prohibida. Sus conversaciones nunca se aventuraban más allá de los límites de lo profesional, pero el subtexto era un océano bajo la fina capa de hielo de la formalidad. Hablaban del comportamiento de la madera de nogal con la humedad, de la mejor aleación para que el hierro resistiera el paso del tiempo, de cómo la luz del amanecer incidiría sobre el artesonado del techo. Pero cuando Javier explicaba cómo una viga de soporte distribuía el peso, en realidad estaba hablando de la carga que ambos soportaban. Y cuando ella preguntaba por la durabilidad de un barniz, en realidad estaba preguntando si la belleza podía perdurar en un mundo tan rígido. Él le mostraba sus bocetos, extendiéndolos sobre una gran mesa de caballete cubierta de polvo. Ella se inclinaba para verlos, y a veces su cabello rozaba su manga, un contacto tan leve que podría haber sido imaginado, pero que dejaba un rastro de calor en su piel. Sus dedos, siempre cubiertos por finos guantes de cabritilla, señalaban un detalle, una curva, una sombra. «Usted no solo dibuja el objeto, señor Moreno», dijo una vez en voz tan baja que él tuvo que inclinarse para oírla. «Usted dibuja el silencio que lo rodea». Esa frase lo desarmó. En un mundo que solo veía sus manos, ella había visto su alma. Una tarde, mientras revisaban el diseño final para la balaustrada de hierro forjado de la galería superior, una pieza intrincada de hojas de acanto y monogramas ocultos, sus manos se encontraron sobre el papel. Él estaba señalando cómo una voluta se conectaría con la siguiente, y ella extendió la mano para trazar la misma línea. Por un instante, la punta de su dedo enguantado rozó el dorso de la mano de él. Fue un contacto mínimo, accidental, pero la quietud que siguió fue absoluta. El aire en la biblioteca se volvió denso, cargado de todo lo que no podían decir. Javier retiró la mano como si el papel quemara, y un rubor subió por el cuello de Leonor. Ninguno de los dos dijo nada. Se miraron, y en esa mirada compartida hubo una confesión completa, una admisión de que habían cruzado una frontera invisible. La campana de un reloj en algún lugar de la casa dio la hora, rompiendo el hechizo, recordándoles brutalmente los mundos a los que pertenecían, y el abismo infranqueable que se abría justo debajo de aquel frágil puente de papel y carboncillo. Existía un peligro sutil en la alegría compartida, un riesgo que ambos sentían de forma instintiva. La mayor parte de su tiempo juntos transcurría en una atmósfera de seriedad contenida, una complicidad melancólica que era segura en su tristeza. Pero en raras ocasiones, la fachada se agrietaba. Un día, mientras discutían los planos para el pequeño pabellón del jardín, un aguacero repentino los sorprendió. Se refugiaron bajo el voladizo de la entrada de servicio, esperando a que amainara. El mundo se redujo a ese pequeño espacio protegido,
al sonido rítmico de la lluvia sobre el tejado de pizarra y al olor a tierra mojada y a ozono. Un gorrión empapado, buscando cobijo, aterrizó torpemente a sus pies, se sacudió con una furia cómica y los miró con una indignación casi humana. Sin pensarlo, Leonor soltó una risa suave y cristalina. No fue una sonrisa educada ni una risa contenida de salón. Fue un sonido genuino, libre, que le iluminó el rostro y borró por un instante la sombra de tristeza que siempre la acompañaba. Contagiado por su espontaneidad, Javier también sonrió, y por un momento no fueron la aristócrata y el artesano, sino simplemente un hombre y una mujer compartiendo un instante de belleza absurda. Fue un momento de una intimidad tan profunda que resultó casi violento. Tan pronto como el sonido de su risa se extinguió, el silencio que cayó entre ellos fue pesado, incómodo. La conciencia de quiénes eran y dónde estaban regresó con la fuerza de una bofetada. Ella se recompuso de inmediato, su rostro volviendo a la máscara de serena distancia. Él carraspeó, desviando la mirada hacia la lluvia, sintiéndose un ladrón por haber presenciado algo tan privado. Habían compartido algo que no les pertenecía, un momento de igualdad. En ese instante, Javier comprendió la verdadera naturaleza de las barreras que los separaban. No se trataba solo de dinero o de linaje. Se trataba de un lenguaje emocional distinto, de un universo de experiencias y expectativas radicalmente diferentes. Su risa era un tesoro que ella guardaba bajo llave, y él solo había podido escucharla por accidente, como un sirviente que oye una conversación privada a través de una puerta entornada. La lluvia comenzó a ceder, y sin decir una palabra, ella se dio la vuelta y regresó al interior de la casa, dejándolo solo con el olor a tierra mojada y el eco de una risa que ahora sonaba como una advertencia. No hubo regalos intercambiados, ni promesas susurradas. Su relación se construyó con fragmentos, con objetos que adquirían un significado desproporcionado. El más preciado de todos era una violeta prensada. El recuerdo de aquel día en el Parque del Retiro era tan vívido que podía sentir el calor del sol de la tarde en su nuca. Había ido al parque a dibujar los viejos árboles, a estudiar la forma en que sus ramas se retorcían como músculos tensos. La vio a lo lejos, paseando con su dama de compañía, una figura erguida y elegante entre la multitud dominical. No esperaba que sus caminos se cruzaran, pero al pasar cerca de donde él estaba sentado, un pequeño ramillete de violetas que llevaba prendido en la cintura se soltó y una de las flores cayó a la senda de grava. La dama de compañía no se dio cuenta, pero Leonor se detuvo, mirando la flor perdida con una expresión de leve contrariedad. Antes de que pudiera pensar, Javier se levantó, recogió la delicada flor y se la tendió. Sus dedos, manchados de carboncillo, contrastaban violentamente con el púrpura intenso y la fragilidad de los pétalos. «Señorita», dijo simplemente, inclinando la cabeza. Ella lo miró, y en sus ojos hubo un destello de sorpresa al reconocerlo fuera del entorno polvoriento de la obra. Tomó la flor, y sus dedos rozaron los suyos durante una fracción de segundo. El contacto fue más elocuente que cualquier palabra. «Gracias, señor Moreno», respondió, y su voz fue un murmullo que el bullicio del parque casi se tragó. Fue un encuentro de apenas 10 segundos. Un intercambio banal que cientos de personas podrían haber presenciado sin notar nada. Pero para ellos, fue un evento sísmico. Fue la primera vez que interactuaban fuera de los muros del palacio. La primera vez que su conexión existía en el mundo real, aunque fuera por un instante. Aquella noche, en la soledad de su habitación, Javier no guardó la flor. La colocó entre las páginas de su cuaderno de bocetos, junto al estudio preliminar de la biblioteca. La prensó con cuidado, como si estuviera conservando una prueba, una reliquia de un momento en que la distancia entre sus mundos se había reducido al espacio que ocupaba una sola flor. Con el tiempo, la violeta perdió su color y su aroma, convirtiéndose en un fantasma de papel quebradizo. Pero para Javier, seguía conteniendo todo el peso de esa esperanza imposible. Un recordatorio silencioso de que la belleza más intensa es a menudo la que está destinada a no durar, la que se atesora precisamente por su fugacidad. La realidad, con sus bordes afilados y su fría indiferencia, nunca estaba lejos. Se manifestaba con mayor claridad en la figura de don Nicolás de Valbuena. El hermano mayor de Leonor poseía la arrogancia sin esfuerzo de quienes nunca han tenido que dudar de su lugar en el mundo. Supervisaba el progreso de la obra con una mezcla de aburrimiento y escrutinio, tratando a Javier con una cortesía impecable que era, en sí misma, una forma de distanciamiento. Nunca levantaba la voz, nunca era abiertamente grosero, pero su cada palabra y cada gesto servían para reforzar la jerarquía.
Se dirigía a Javier como Moreno, sin el señor que la etiqueta dictaba, un sutil recordatorio de su estatus de empleado. Elogiaba su trabajo con la misma condescendencia con la que uno podría alabar a un caballo de pura sangre por su buen paso, reconociendo la calidad pero sin admitir nunca al artesano como un igual. Una tarde, mientras Javier explicaba los detalles del mecanismo de cierre de una de las nuevas ventanas de la biblioteca, don Nicolás lo interrumpió. Mi padre solía tratar con el suyo, comentó, con la mirada fija en el horizonte, como si hablara consigo mismo. Un buen herrero, fiable. Sabía cuál era su sitio. La frase fue lanzada con una precisión quirúrgica, diseñada para herir y para advertir. En una sola oración, Nicolás había reducido a Javier a una simple continuación de su padre, un hombre de oficio, útil y limitado a su esfera. Había trazado una línea de sangre, una genealogía de servicio que lo ataba a su clase de forma ineludible. Javier sintió una oleada de ira fría, pero su rostro permaneció impasible. Mi padre era el mejor en su oficio. «Oh, señor», respondió con una voz neutra, devolviendo el golpe con una afirmación de orgullo que Nicolás no podía refutar sin parecer mezquino. El aristócrata lo miró entonces directamente, y por primera vez Javier vio más allá del aburrimiento en sus ojos. Vio una inteligencia astuta y una sospecha helada. Nicolás no solo estaba evaluando el trabajo, estaba observando las interacciones, notando las largas conversaciones de su hermana en la biblioteca, el cambio en su semblante. No dijo nada más, pero su silencio fue más amenazador que cualquier palabra. Javier comprendió en ese momento que estaba siendo vigilado, que su presencia en aquella casa y su cercanía a Leonor eran vistas no como una colaboración, sino como una posible transgresión, una mancha que debía ser contenida antes de que se extendiera. En el andamiaje de su vida, cada pieza parecía encajar con una lógica sólida y predecible. Tenía su oficio, un talento que le ganaba el respeto de quienes entendían de la materia, y una reputación de hombre trabajador y honesto. Estaba construyendo un futuro modesto pero digno, una existencia definida por la integridad de su trabajo y la claridad de sus ambiciones. Su camino era una línea recta, trazada con la misma precisión que las líneas de sus planos. Pero Leonor era una curva inesperada, una desviación que amenazaba con desbaratar toda la estructura. El amor, o lo que fuera que sentía por ella, no era una fuerza constructiva. Era un elemento caótico, irracional, que no obedecía a las leyes de la física social que gobernaban su mundo. Cada momento compartido con ella, cada mirada, cada conversación en voz baja, era un acto de desafío a esas leyes. Se sentía como un arquitecto que, a sabiendas, introduce un defecto en los cimientos de su propio edificio. Sabía que la estructura no podría soportarlo, que tarde o temprano, el peso de la realidad provocaría el colapso. Se atormentaba con la dualidad de su situación. El artesano en él anhelaba el orden, la permanencia, las cosas bien hechas, pero el hombre en él se sentía atraído por la belleza efímera de aquellos momentos robados, por la conexión profunda que sentía con una mujer a la que apenas podía rozar. Empezó a ver las consecuencias no solo para él, sino para ella. Una mancha en su propia reputación era algo que podía soportar. Había vivido siempre en los márgenes. Pero una mancha en el honor de Leonor de Valbuena era una catástrofe de una magnitud que apenas podía concebir. Un escándalo, por pequeño que fuera, la arruinaría, destrozaría sus perspectivas de un matrimonio ventajoso que, como empezaba a sospechar, era crucial para la supervivencia de su familia. Él, que construía cosas para proteger y perdurar, se había convertido en la mayor amenaza para la seguridad y el futuro de la mujer que ocupaba sus pensamientos. La comprensión llegó lentamente, no como una revelación cegadora, sino como el frío amanecer de un día de invierno. El amor, en su mundo, no era un refugio, sino un arma. Y el único acto de verdadero amor que podía ofrecerle no era acercarse más, sino desaparecer. La idea era una amarga ironía, una traición a todo lo que sentía, pero arraigó en su mente con la certeza ineludible de una verdad matemática. Para protegerla, debía renunciar a ella, borrarse de su vida tan silenciosamente como había entrado. El cambio no fue un portazo, sino el lento y silencioso cierre de una puerta pesada, un movimiento casi imperceptible, hasta que la luz del otro lado se reducía a una rendija, y luego desaparecía por completo. Javier comenzó a notarlo en las pequeñas cosas, en las alteraciones de una rutina que se había vuelto tan familiar como la veta de la madera bajo sus dedos.
Las visitas de Leonor a la biblioteca se hicieron menos frecuentes, y cuando ocurrían, ya no estaba sola. La acompañaba su dama de compañía, una mujer de mediana edad con un rostro tan expresivo como un guijarro, cuya mera presencia tejía una red de decoro que ahogaba cualquier posibilidad de intimidad. O, lo que era peor, aparecía con su hermano Nicolás, cuya mirada aburrida pero vigilante se posaba sobre ellos, convirtiendo lo que antes había sido un santuario de colaboración creativa en una sala de audiencias. Las conversaciones, antes un torrente subterráneo de significados ocultos, se volvieron áridas y funcionales. La voz de Leonor, que antes descendía a un murmullo cómplice cuando hablaban de la curvatura de una hoja de acanto, ahora se mantenía en un tono claro y formal, un instrumento para el consumo público. Ya no se inclinaba sobre los planos, permitiendo que el aroma a violetas se mezclara con el del grafito. Ahora mantenía una distancia estudiada, sus manos enguantadas cruzadas delante de ella, una barrera tan infranqueable como los muros del palacio. Javier sentía la diferencia en el aire, que se había vuelto más fino, más frío, despojado del oxígeno que antes alimentaba sus interacciones. El silencio entre ellos ya no era un espacio compartido lleno de pensamientos no dichos, sino un vacío, un abismo que se ensanchaba con cada palabra cortés y cada mirada desviada. Él continuó con su trabajo, su profesionalidad, una armadura contra el dolor creciente. Se concentró en el tacto de sus herramientas, en la resistencia del metal, en la lógica de las estructuras, buscando refugio en la honestidad de los materiales. Pero incluso allí, el cambio era palpable. La obra, que había sido un acto de creación compartida, un diálogo secreto con ella, se sentía ahora como un monólogo, un soliloquio gritado en una catedral vacía. Una tarde, mientras ajustaba una de las bisagras de una estantería, ella entró con Nicolás. Él la saludó con una inclinación de cabeza, y por un instante sus ojos se encontraron por encima de la cabeza de su hermano. En la profundidad de su mirada avellana, él no vio la calidez del reconocimiento ni la melancolía compartida de antes, sino algo nuevo y aterrador, una chispa de pánico, una súplica silenciosa que no entendió del todo pero que le heló la sangre en las venas. La estrategia de contención se volvió más explícita, aunque siempre envuelta en la seda de la buena educación. Las instrucciones que antes recibía directamente de Leonor, o en conversaciones con ella, ahora le llegaban a través de intermediarios. A menudo era don Federico Osorio quien lo convocaba a su despacho para discutir modificaciones triviales, reuniones que se alargaban innecesariamente y que, casualmente, coincidían con las horas en que Leonor solía pasear por la casa. Otras veces, era el mayordomo quien le entregaba una nota con una caligrafía impersonal, detallando algún cambio menor solicitado por la familia. La palabra familia se convirtió en una entidad anónima y todopoderosa, un monolito sin rostro que había reemplazado la conexión personal que él había creído forjar. Se sentía gestionado, como una pieza en un tablero de ajedrez que estaba siendo movida por una mano invisible para minimizar su influencia y limitar su alcance. El trabajo en la biblioteca, el corazón de su creación, fue declarado esencialmente completo y fue reasignado a la supervisión de los acabados en el ala de servicio, un destierro a las entrañas funcionales del palacio, lejos de los espacios nobles donde ella habitaba. El mensaje era inequívoco. Su talento era útil, pero su presencia era un problema. Era socialmente imposible. No era un enemigo al que combatir, porque no había hostilidad abierta. Era algo mucho peor. Una incongruencia, una nota discordante en la perfecta sinfonía social de los Balbuena, y el director de orquesta, sin duda Nicolás, estaba ajustando la partitura para eliminarla. Una tarde, desde el andamio exterior donde revisaba la mampostería de una ventana, la vio en el jardín. Paseaba del brazo de su hermano, escuchando atentamente mientras él gesticulaba hacia el nuevo pabellón. Formaban una imagen perfecta de armonía aristocrática, un cuadro de herencia y futuro en el que él no tenía cabida. Ella llevaba un vestido de muselina de un azul pálido que se movía con la brisa, y reía de algo que Nicolás le decía, una risa silenciosa que él no podía oír pero que imaginaba tan controlada como el resto de su comportamiento público. El sol de la tarde doraba la escena, proyectando largas sombras sobre el césped perfectamente cuidado. Javier se quedó inmóvil, oculto tras la piedra, sintiéndose un espía en su propia obra, un fantasma que observaba un mundo al que una vez, ingenuamente, había creído poder tocar. Vio cómo ella se detenía a admirar una rosa,
y por un instante su mirada se desvió hacia la fachada del palacio, barriendo las ventanas hasta detenerse, o eso le pareció a él, en el punto exacto donde se encontraba. Fue una fracción de segundo, una vacilación imperceptible para cualquiera, pero en esa breve pausa sintió el peso de todo su anhelo y toda su resignación, un reconocimiento silencioso de que ella también era consciente del abismo que los separaba, un abismo que su propia familia estaba ensanchando deliberadamente para protegerla de él. Si encuentras valor en esta historia de dignidad y silencio, por favor, dale a me gusta a este vídeo. Nos ayuda a compartir estas vidas olvidadas. El dolor más agudo no provenía de su propia exclusión, sino del reconocimiento de la de ella. Javier empezó a comprender que la jaula dorada en la que vivía Leonor era mucho más sólida de lo que había imaginado, y que su presencia, lejos de ser una ventana a la libertad, se había convertido en un nuevo barrote en su prisión. Lo vio en gestos que nadie más notaría, pequeños telegramas de desesperación enviados a través de un territorio enemigo. Un día, mientras él pasaba por el gran salón para consultar un plano con el capataz, ella estaba allí, sentada al piano, con su madre y 2 tías bordando cerca. No estaba tocando, simplemente tenía las manos sobre las teclas, inmóviles. Cuando él entró, ella levantó la vista y sus miradas se cruzaron por encima de las cabezas de las otras mujeres. En sus ojos no había el pánico del otro día, sino una tristeza tan profunda y desnuda que le dolió físicamente. Fue una confesión silenciosa, una admisión de su impotencia. Ella no se estaba distanciando por elección, sino por obligación. El afecto que él creía ver en ella no era una fantasía, era real. Y precisamente por ser real, era peligroso. Era un veneno que amenazaba con contaminar el frágil ecosistema de su honor y el futuro de su familia. Su amor, si se atrevía a llamarlo así, no era un regalo para ella, sino una carga, una complicación que la obligaba a llevar una máscara aún más pesada. Esa revelación lo cambió todo. Su orgullo herido se disolvió, reemplazado por una oleada de compasión protectora. Dejó de buscar oportunidades para verla, para encontrar un resquicio en la muralla que habían levantado a su alrededor. En su lugar, comenzó a participar activamente en su propia invisibilidad. Un día, al doblar un pasillo, la vio venir en dirección contraria, sola por una vez. Su primer instinto fue un salto de alegría, una oportunidad para hablar, para preguntar, pero lo reprimió. Vio la momentánea indecisión en su rostro, el conflicto en su postura, y en un acto de sacrificio que le desgarró el alma, se dio la vuelta bruscamente y entró en una habitación lateral, fingiendo estar examinando una moldura, hasta que oyó el suave susurro de su vestido al pasar y alejarse por el pasillo. Apoyado contra la pared fría, con los ojos cerrados, sintió el coste de aquel gesto, el primer paso deliberado en un camino de renuncia que sabía que tendría que recorrer hasta el final. La familia Balbuena, como entidad, funcionaba con la precisión de un mecanismo de relojería suizo, cada miembro una rueda dentada que cumplía su función para mantener el movimiento del conjunto. Javier, desde su posición periférica, comenzó a observar esta maquinaria con la mirada analítica de un ingeniero. Veía a don Álvaro, el patriarca, un hombre cuya presencia llenaba una habitación incluso en silencio, su autoridad incuestionable, aunque su salud pareciera frágil. Veía a doña Elena, la madre, una matrona que gobernaba el dominio doméstico con una voluntad de hierro envuelta en guantes de terciopelo. Su principal preocupación, el mantenimiento de las apariencias y la concertación de alianzas beneficiosas a través del matrimonio de sus hijos. Y veía a Nicolás, el heredero, el ejecutor de la voluntad familiar, un joven que había internalizado tan profundamente las reglas de su clase que actuaba como su guardián instintivo. No eran villanos de opereta, no había crueldad explícita en sus acciones. Simplemente operaban según un código que para ellos era tan natural como respirar. El honor del nombre, la preservación del patrimonio y la estabilidad de su linaje eran los pilares sobre los que descansaba su mundo. Y cualquier amenaza a esos pilares, por insignificante que pareciera, debía ser neutralizada. Javier era una de esas amenazas, no por lo que había hecho, sino por lo que representaba. La posibilidad del desorden, la intrusión de un sentimiento inapropiado que podría desviar a Leonor de su deber. Su deber, como empezó a entender al escuchar fragmentos de conversaciones y observar a los visitantes que acudían al palacio, era un matrimonio ventajoso. Un nombre en particular comenzó a flotar en el aire, el de un tal señor de la Fuente, un indiano
inmensamente rico, que podría apuntalar las finanzas de la familia, que Javier sospechaba que no eran tan sólidas como su estilo de vida sugería. Cada clavo que martillaba, cada viga que aseguraba, se sentía ahora como si estuviera construyendo el escenario para el sacrificio de Leonor. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde para terminar los detalles de la carpintería en el comedor, oyó sus voces desde el salón contiguo. La puerta estaba entornada, y las palabras llegaban amortiguadas pero claras. Era Nicolás hablando con su madre. Leonor debe entender su posición. De la Fuente es nuestra única esperanza. No podemos permitir distracciones. La palabra distracciones lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. No era un hombre, ni siquiera un pretendiente. Era una distracción, un inconveniente en un gran plan estratégico. En ese momento, comprendió la escala de la partida que se estaba jugando y la absoluta insignificancia de su propio papel en ella, dándose cuenta de que para la maquinaria de los Balbuena, él no era más que una pieza defectuosa que debía ser retirada y descartada antes de que causara un fallo en el sistema. El encuentro que temía, y en cierto modo anhelaba, finalmente ocurrió. Fue en la biblioteca, el lugar de su primer encuentro y el escenario de su silenciosa complicidad. Lo habían llamado para confirmar la colocación final de unos apliques de bronce. Cuando entró, ella estaba allí, de pie junto a la gran ventana que daba al jardín, exactamente en el mismo lugar donde la había visto por primera vez. Pero esta vez no estaba sola. Su tía, la duquesa de Alcañiz, una mujer formidable con fama de ser la guardiana más feroz de la moral familiar, estaba sentada en un sillón, bordando con una concentración que no engañaba a nadie. Su presencia cargaba el aire de una electricidad estática y peligrosa. Javier sintió todas las miradas sobre él mientras cruzaba el suelo de parqué, un sonido que le pareció atronador en el silencio expectante. Se detuvo a una distancia respetuosa. «Señorita Balbuena, señora duquesa», dijo, inclinando la cabeza. Leonor se giró lentamente. Su rostro era una máscara de porcelana, pálido y sereno, pero no pudo ocultar el temblor casi imperceptible de su labio inferior. «Señor Moreno», respondió, y su voz era el sonido del hielo agrietándose, frágil y fría. «Mi tía y yo estábamos discutiendo la posición de los candelabros. Creemos que estarían mejor flanqueando la chimenea». Su lenguaje era formal hasta el extremo, cada palabra cuidadosamente elegida, un discurso pronunciado no para él, sino para la tía. No lo miraba a los ojos. Su vista estaba fija en un punto de la pared, justo por encima de su hombro. Él sostuvo los planos, sintiendo la rigidez del papel contra sus dedos. Recordó las veces que ella se había inclinado sobre esos mismos planos, su aliento cálido cerca de su mejilla, sus dedos trazando las líneas que él había dibujado. La memoria era tan vívida que el contraste con la fría realidad de este momento era físicamente doloroso. Jugó su papel en la farsa, respondiendo con una profesionalidad impecable. «Como deseen, señorita. Es una elección excelente. La luz será más cálida y centralizada en esa posición». Hablaron de ángulos y de sombras, de la refracción de la luz en el bronce, un diálogo técnico y vacío que era una parodia de sus conversaciones anteriores. Él era el artesano, ella la clienta. No había nada más. Cuando la conversación terminó, él hizo otra inclinación. «Con su permiso». Al darse la vuelta para marcharse, sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. En la de ella vio un océano de disculpas y desesperación, y mientras se alejaba, vio un movimiento rápido y furtivo. La mano de Leonor, a su costado, se cerró en un puño tan apretado que los nudillos se pusieron blancos, un pequeño y mudo grito de rebelión en un mundo que exigía su rendición silenciosa. Los últimos hilos que lo conectaban con la vida personal de la casa fueron cortados uno a uno, con una eficiencia silenciosa y metódica. Ya no recibía solicitudes para consultas, ni siquiera a través de intermediarios. Las órdenes de trabajo ahora aparecían por la mañana en su mesa, escritas en la caligrafía impersonal del secretario de don Nicolás, concisas y desprovistas de cualquier cortesía superflua. Se había convertido de nuevo en lo que era al principio, una herramienta, un par de manos anónimas contratadas para ejecutar una tarea. Trabajaba en un aislamiento casi total. Los otros obreros y artesanos parecían haber recibido instrucciones tácitas de mantener las distancias. Comía solo, revisaba sus planos en silencio, y el palacio, que una vez le había parecido un organismo vivo cuya alma estaba ayudando a despertar, ahora se sentía como un mausoleo, frío y ajeno. La biblioteca, su obra maestra, el lugar que contenía la esencia de su talento y el recuerdo de su conexión con Leonor, se convirtió en un territorio prohibido.
La puerta siempre estaba cerrada, y si tenía que pasar por delante, aceleraba el paso, el corazón encogido. A veces, por la noche, desde el patio de servicio, podía ver la luz encendida en sus ventanas. La imaginaba allí dentro, sentada en la habitación que él había diseñado para ella, rodeada de la belleza que él había creado, una prisionera en una celda exquisita. La luz dorada se derramaba sobre el césped, pero él permanecía siempre en la oscuridad, un observador externo de un mundo que había ayudado a construir pero al que nunca podría pertenecer. Su cuaderno de bocetos se convirtió en su único confidente. Por la noche, en su modesta habitación, lo abría y repasaba los dibujos, los estudios iniciales, las notas apresuradas en los márgenes. Cada línea era un recuerdo, cada sombra una conversación susurrada. Era todo lo que le quedaba de ella, de ellos. Una mañana, al llegar a su puesto de trabajo, encontró algo sobre la mesa de caballete, junto a las órdenes del día. Era uno de sus primeros bocetos a carboncillo, un estudio detallado de la voluta de una hoja de acanto para la balaustrada. Recordaba habérselo mostrado a ella, y cómo había elogiado la sensación de movimiento que había logrado capturar en una forma estática. No había ninguna nota. Simplemente estaba allí. Lo recogió con cuidado, y al inclinarlo hacia la luz, notó una pequeña imperfección en el papel, justo en el centro de la hoja, una diminuta mancha translúcida y ligeramente arrugada, como la marca dejada por una gota de agua que se había secado lentamente. Llegó un punto en que el dolor se asentó, transformándose de una herida abierta en una cicatriz sorda y persistente. Con la resignación llegó una claridad brutal. Ya no culpaba a Nicolás por su astucia, ni a la familia por su pragmatismo, ni siquiera a Leonor por su aparente sumisión. Comprendió que no eran individuos actuando por malicia, sino agentes de un sistema mucho más grande e impersonal, una estructura social con sus propias leyes inexorables de gravedad y movimiento. Odiarlo habría sido un reconocimiento, una forma de admitir su importancia. Pero él no era odiado. Era, simplemente, imposible. Era un error en la ecuación de sus vidas, una variable que no encajaba y que, por tanto, debía ser eliminada para que el resultado fuera el correcto. La familia Balbuena no estaba siendo cruel. Estaban siendo lógicos, preservando el orden del universo tal y como lo conocían. Él era el caos, y ellos eran los arquitectos del orden. Miraba sus propias manos, las palmas callosas, las uñas permanentemente ribeteadas de grafito y polvo. Eran manos que creaban, que transformaban la materia bruta en forma y belleza. Eran las manos de su padre y de su abuelo, manos de trabajador. Luego pensaba en las de ella, que solo había visto sin guantes una o dos veces, pálidas y esbeltas, manos diseñadas para tocar las teclas de un piano, para pasar las páginas de un libro, para sostener una taza de porcelana. El abismo entre ellos no era una cuestión de afecto, ni siquiera de riqueza. Era una diferencia fundamental en la propia textura de su existencia. Eran de especies diferentes, criados en ecosistemas distintos, y el aire de un mundo era venenoso para el otro. Cualquier intento de cruzar ese abismo no resultaría en la unión, sino en la destrucción de ambos. Su amor, por profundo y sincero que fuera, no era una fuerza redentora. Era un agente corrosivo que amenazaba con disolver los cimientos de su honor, su seguridad y su futuro. La decisión, que había estado creciendo en él como una planta de sombra, finalmente floreció en su mente, no con la pasión de la desesperación, sino con la fría certeza de una verdad geométrica. El único regalo verdadero que podía ofrecerle, el único acto de amor puro y desinteresado, no era luchar por ella, sino protegerla de sí mismo. Su mayor y más perfecta creación para Leonor de Balbuena no sería una balaustrada de hierro forjado, ni una biblioteca llena de luz, sino una ausencia, un silencio cuidadosamente construido, una desaparición tan completa que le permitiría a ella cumplir con su destino sin la carga de su recuerdo. La verdad no era una espada que él hubiera estado afilando en el exilio durante 2 años, esperando el momento de la venganza. Era, por el contrario, un cimiento, una base de piedra sólida que había existido bajo sus pies todo el tiempo, oculta bajo el polvo de su taller y la modestia de su apellido. El cheque de los Balbuena, aquella suma insultante destinada a comprar su silencio, nunca había sido el capital inicial de su nueva vida. Javier ni siquiera lo había cobrado. Seguía doblado en 4, guardado en un pequeño cofre de madera junto a la violeta prensada, 2 reliquias de un mismo sacrificio. El verdadero motor de su transformación,
la palanca que le había permitido moverse con una libertad que los Balbuena nunca podrían concebir, provenía de un lugar mucho más profundo y personal, la herencia de su madre. Ella había sido la hija de un modesto relojero de Burgos, un hombre de una paciencia y una precisión legendarias, que durante toda su vida había invertido sus pequeños ahorros en unos terrenos a las afueras de la ciudad que todos consideraban yermos. Tras su muerte, esos terrenos, que Javier heredó a través de su madre, resultaron contener un modesto pero valioso yacimiento de mineral de hierro, justo cuando la insaciable sed de la industria vasca comenzaba a buscar nuevas fuentes. No era una fortuna que pudiera rivalizar con la de los grandes magnates, pero era un capital limpio, honesto, ganado no por especulación sino por el lento goteo de la fe y el trabajo de un abuelo al que apenas había conocido. Había mantenido esta herencia en secreto, no por vergüenza, sino por un instinto de protección. Era suya, una parte de su linaje materno que no estaba manchada por la servidumbre ni definida por la relación de su familia paterna con la aristocracia madrileña. Era la prueba tangible de que su valía no dependía de la aprobación o el patrocinio de nadie. Mientras trabajaba en el palacio, ya poseía los medios para establecerse por su cuenta, para abrir un taller que habría sido la envidia de muchos. Pero eligió no hacerlo. Eligió seguir siendo el artesano, el delineante, porque quería que su trabajo hablara por sí mismo, sin el altavoz del dinero. Quería que Leonor, si es que llegaba a ver algo en él, viera al hombre, al creador, no a un pretendiente con unas cuantas hectáreas de tierra en Castilla. Su secreto no era un arma, era un escudo, la garantía silenciosa de que su sumisión era una elección, no una necesidad, y que su orgullo tenía unas raíces mucho más profundas de lo que nadie en aquella casa dorada podría jamás imaginar. La decisión de ocultar su modesta independencia económica no fue un acto de estrategia, sino de pura dignidad. Revelar su situación habría cambiado la dinámica de su relación con los Balbuena de una manera que le resultaba intolerable. Habría dejado de ser el artesano invisible para convertirse en algo mucho peor a sus ojos. El advenedizo, el parvenú, que intentaba comprar su entrada en un mundo que no le correspondía. Si hubiera insinuado su posesión de tierras, su acceso a un capital propio, Nicolás no lo habría visto como un igual, sino como una anomalía que debía ser gestionada. Quizás, si la suma hubiera sido lo suficientemente grande, lo habrían tolerado, incluso cortejado de una manera sutil y condescendiente, viéndolo como una posible solución a sus problemas financieros, una alternativa menos prestigiosa pero quizás más manejable que un indiano con sus propias y vulgares ambiciones. Lo habrían invitado a sus salones no por respeto, sino por cálculo. Le habrían permitido hablar con Leonor bajo la atenta vigilancia de una carabina, sopesando cada una de sus palabras en la balanza de su utilidad. Y Leonor, atrapada en su deber filial, se habría visto obligada a considerarlo no como el hombre con el que compartía un entendimiento silencioso sobre la belleza y la luz, sino como una opción, una pieza en el tablero de ajedrez de la supervivencia de su familia. Este escenario era una profanación de lo que sentía por ella. Se negaba a que su afecto fuera tasado, a que la conexión pura y casi sagrada que habían forjado en la biblioteca se convirtiera en un activo en una negociación matrimonial. Prefería ser despedido como un sirviente a ser aceptado como una conveniencia. Su silencio era un acto de preservación. Al ocultar sus medios, mantenía intacta la única cosa que era verdaderamente suya, la integridad de sus sentimientos, su amor por ella, imposible y condenado. Era al menos libre de cualquier sospecha de ambición. Era un amor que no pedía nada porque sabía que no podía recibir nada. Era un sacrificio, y la esencia de un sacrificio es que debe costar algo. Para Javier, el coste no era el dinero que mantenía oculto, sino la oportunidad de usarlo, la renuncia a jugar un juego cuyas reglas despreciaba, eligiendo en su lugar una derrota honorable que le permitía conservar su alma intacta. El concepto de venganza le era ajeno, una emoción burda e ineficaz propia de quienes miden el mundo en términos de afrentas y reparaciones. Su mente, acostumbrada a pensar en estructuras y equilibrios, no buscaba destruir a los Balbuena, sino corregir una asimetría fundamental. Su marcha de Madrid no fue una retirada, sino una reorientación estratégica de sus fuerzas. Había comprendido que enfrentarse a Nicolás en su propio terreno, el de las intrigas de salón y las amenazas veladas, habría sido una locura. En ese ecosistema, él siempre sería la presa. Luchar en esos términos habría significado aceptar sus valores, reconocer su poder. Habría sido una admisión de que el juicio de ellos sobre él importaba.
y él se negaba a concederles esa victoria. Al aceptar su dinero y desaparecer, le dio a Nicolás exactamente lo que creía que quería: la eliminación de una distracción. Pero Javier sabía que no estaba siendo eliminado, estaba siendo liberado. Liberado de la necesidad de buscar una aprobación que nunca llegaría. Liberado de la esperanza venenosa que lo había mantenido atado a un imposible. Su verdadera victoria no consistiría en exponerlos o humillarlos, sino en construir una vida y una reputación tan sólidas que el mundo de ellos se volviera irrelevante. Cruzar la frontera, revelar su dinero entonces, y tratar de forzar una situación, lo habría empequeñecido. Se habría convertido en uno de ellos, un hombre cuya valía dependía de factores externos. Su poder residía precisamente en su negativa a jugar. Era el poder del artesano que conoce el valor intrínseco de su trabajo, independientemente del precio que el mercado le ponga. Era el poder del hombre que elige el exilio antes que la sumisión. Se llevó consigo no un rencor, sino una verdad silenciosa. La marca de su padre, su monograma, J.M., sutilmente entretejida en el hierro de la balaustrada de la biblioteca. No era una prueba para un futuro litigio, sino un ancla, un recordatorio privado de que, aunque el mundo le negara la autoría, la verdad estaba forjada en acero, inmutable y permanente. Sabía que el control real no consistía en doblegar la voluntad de los demás, sino en ser el único y absoluto dueño de la propia. Los 2 años en Bilbao fueron la manifestación física de esa filosofía. No fue un exilio melancólico, sino una inmersión total en un mundo que funcionaba con una lógica diferente. Una lógica de fuego, presión y resultados tangibles. Cambió el aroma a cera y violetas por el olor acre del carbón y el metal fundido. Cambió los susurros de los salones por el estruendo ensordecedor de los martillos pilones y el rugido de los altos hornos. Aquí, en la ría del Nervión, un paisaje de esqueletos de acero y nubes de óxido, encontró un lenguaje que entendía a la perfección. El hierro no preguntaba por tu apellido, se rendía a tu conocimiento. El acero no juzgaba tus modales, respondía a la precisión de tus cálculos. Usó la herencia de su madre no como un hombre rico que juega a la industria, sino como un maestro artesano que invierte en sus propias herramientas a una escala mayor. No compró una fundición, se asoció con una al borde del colapso, aportando no solo su capital, sino su genio. Rediseñó los procesos, mejoró las aleaciones, creó nuevos diseños para vigas estructurales que combinaban una resistencia sin precedentes con una sorprendente ligereza, una elegancia que recordaba a sus filigranas de Madrid. Los ingenieros y constructores, hombres pragmáticos que hablaban el idioma de la tensión y la carga, reconocieron en él a uno de los suyos, pero con una visión que trascendía lo puramente funcional. No buscaba la aceptación social, buscaba la excelencia técnica, y en ese mundo, la excelencia era la única aristocracia que importaba. Su nombre, Moreno, comenzó a circular no como el de un artesano, sino como el de un innovador, un hombre que no solo trabajaba el acero, sino que lo entendía. Construyó su reputación con la misma paciencia y solidez con la que había construido la biblioteca de los Balbuena. Pero esta vez, la estructura era suya, y su nombre estaba grabado a la vista de todos, no oculto en un rizo de metal. No había borrado su pasado, lo había refundido, templándolo en un fuego más caliente hasta convertirlo en algo más duro, más afilado y, sobre todo, innegable. El regreso a Madrid no fue planeado como un acto de confrontación. Fue un viaje de negocios, la culminación de un contrato para suministrar las estructuras de acero para un nuevo banco que se erigía en la calle de Alcalá. Él era ahora un hombre que se reunía con arquitectos y financieros, un igual en las conversaciones sobre el futuro de la ciudad. La noche en el Teatro Real fue una invitación de uno de sus socios, una formalidad del negocio. No esperaba verla, pero cuando sus miradas se cruzaron a través del foyer dorado, el tiempo se detuvo. Vio a Leonor en el palco, una joya perfectamente engastada en el escenario de su clase, junto a un hombre de rostro complaciente que sin duda era el indiano. La vio a ella, y en la fracción de segundo que duró su mirada, vio que nada había cambiado. El mismo velo de melancolía, la misma resignación digna. La diferencia era que ahora, él ya no era el delineante que bajaba la vista. Era Javier Moreno, de Aceros del Nervión. Un hombre cuya chaqueta de noche estaba tan bien cortada como la de cualquier aristócrata en la sala, cuya postura era la de alguien que ha construido su propio pedestal. La vio, y en ese instante, el propósito de los últimos 2 años se cristalizó en su mente con una claridad cegadora.
Todo el trabajo, toda la ambición, toda la disciplina, no habían sido para olvidarla, ni para superarla. Habían sido para volver. No para reclamarla como un premio, sino para ofrecerle algo que nadie más podía. Una elección. El sacrificio que había hecho 2 años atrás, su desaparición para proteger su honor, había sido un acto noble pero incompleto. La había salvado de un escándalo, pero la había dejado a merced de un destino que no era el suyo. Ahora poseía un poder diferente, no solo el del dinero, sino el de la influencia, el de un nombre que empezaba a significar algo en los círculos donde realmente importaba, los círculos del capital y la industria que apuntalaban el brillante pero frágil mundo de la aristocracia. El plan no surgió de la rabia ni del anhelo, sino de una fría y precisa lógica arquitectónica. Encontraría el punto de apoyo exacto y aplicaría la palanca justa para desmontar la estructura de su obligación sin derribar la casa entera. Su estrategia no sería un asalto frontal, sino una infiltración silenciosa, utilizando las propias reglas y debilidades del sistema en su contra. Sabía, por las conversaciones con sus socios banqueros en Bilbao, que muchas de las viejas familias madrileñas, los Balbuena entre ellas, estaban sobreextendidas, manteniendo un estilo de vida opulento sobre cimientos de deuda. La fortuna del indiano no era un simple capricho matrimonial, era un rescate. Nicolás, en su desesperado intento por mantener las apariencias, era vulnerable. Javier no necesitaba amenazar con un escándalo público sobre la autoría de la biblioteca. Eso sería un arma demasiado burda, un acto de destrucción que la dañaría a ella tanto como a su hermano. Su enfoque sería mucho más sutil, una obra maestra de la diplomacia letal que ellos, en su arrogancia, nunca verían venir. Se presentaría no como el artesano agraviado, sino como la solución a sus problemas. A través de sus conexiones, se enteró de que Nicolás estaba tratando de vender discretamente una pequeña pintura de Goya, una reliquia familiar, para cubrir una deuda de juego urgente. Era la grieta en la fachada, el punto de entrada perfecto. Se las arreglaría para ser él, o un asociado de su confianza, quien se presentara como el comprador o el tasador. La confrontación no tendría lugar en un salón lleno de gente, sino en la privacidad de la biblioteca, su territorio, el escenario que él mismo había construido. Allí, bajo el monograma JM, que solo ellos dos reconocerían, no presentaría un ultimátum, sino una proposición de negocios. Ofrecería un préstamo privado, generoso y con condiciones favorables, suficiente para estabilizar las finanzas de la familia y evitar el matrimonio forzoso. No pediría la mano de Leonor a cambio. Eso sería caer en la misma trampa transaccional que despreciaba. A cambio, solo pediría una cosa: que el compromiso se rompiera de una manera honorable y discreta, citando alguna razón plausible que salvara las apariencias para todos. Le daría a Nicolás la oportunidad de ser el salvador de su familia, permitiéndole mantener su orgullo intacto, mientras que el verdadero precio, la libertad de su hermana, permanecería como un secreto entre ellos, la última e inexpresable verdad forjada en el silencio de aquella habitación. El aire de la noche madrileña, al salir del palacete de los Balbuena, tenía la misma cualidad fría y cortante de 2 años atrás. Pero Javier ya no lo sentía como una bofetada, sino como un tónico, un elemento que limpiaba sus pulmones del denso y viciado ambiente de secretos familiares y honor a la venta. No experimentaba la euforia de la victoria ni el calor de la revancha. En su lugar, una calma profunda y casi melancólica se asentó en su pecho. La quietud que sigue a una operación quirúrgica delicada y exitosa. No había derribado la casa, simplemente había apuntalado sus cimientos con una verdad silenciosa y le había abierto una ventana a su prisionera. Mientras caminaba por las calles del barrio de Salamanca, el sonido de sus propios pasos sobre el empedrado era el único acompañamiento de sus pensamientos. Las farolas de gas arrojaban sus halos dorados sobre las fachadas imponentes, y a través de los visillos de encaje de las ventanas, vislumbraba escenas de vidas ordenadas, de familias reunidas en salones iluminados por arañas de cristal, mundos tan distantes del estruendo de los altos hornos como de la honestidad de un taller de herrería. No sentía envidia, ni anhelo. Por primera vez, se sentía como un igual, no por el dinero que ahora poseía, sino por la soberanía sobre su propia alma. Había entrado en la biblioteca no como el artesano despedido, sino como una fuerza de la naturaleza, una consecuencia inevitable de las acciones de ellos. Y se había marchado sin tomar nada que no fuera suyo, dejando tras de sí no la ruina, sino el orden. El préstamo,
canalizado a través de un banco suizo bajo el más estricto anonimato. Sería simplemente una transacción comercial para el mundo. Solo 3 personas conocerían su verdadero origen y su verdadero precio: la libertad de Leonor. Sabía que Nicolás lo odiaría por ello, no por la humillación, sino por la magnanimidad, que era un insulto mucho más profundo a su orgullo. Le había negado el placer de tener un enemigo al que despreciar, convirtiéndose en un benefactor al que no podía reconocer. Al llegar a su hotel, un establecimiento moderno y discreto que no buscaba emular la opulencia de la vieja aristocracia, no se sirvió una copa para celebrar. Se sentó junto a la ventana y abrió su viejo cuaderno de bocetos. La violeta prensada seguía allí, un fantasma de color púrpura entre las líneas de grafito. Había cumplido una promesa no hecha. Había honrado un sentimiento que nunca había sido nombrado. La había liberado, pero ¿para qué? El futuro era una página en blanco, tan incierta como el amanecer que aún tardaría horas en llegar. Y en esa incertidumbre residía una nueva forma de agonía, la de una libertad que él le había otorgado a ella, pero que no necesariamente lo incluía a él. Pasaron las semanas, un tiempo suspendido en el que Madrid parecía contener la respiración. Las noticias del mundo de los Balbuena le llegaban de forma indirecta, a través de las columnas de sociedad que leía con una mezcla de desdén y ansiedad. La disolución del compromiso entre la señorita de Balbuena y el señor de la Fuente se anunció con una discreción exquisita, citando diferencias irreconciliables en las perspectivas futuras. Una fórmula tan elegante como vacía que protegía el honor de ambas partes. No hubo escándalo. La maquinaria social había absorbido el golpe con la eficiencia de un amortiguador bien engrasado. Javier continuó con sus negocios, supervisando la instalación de las vigas de acero en el nuevo banco, moviéndose en un mundo de contratos, cifras y plazos de entrega. Era un trabajo que le proporcionaba una satisfacción sólida y tangible, pero cada viga que se alzaba hacia el cielo parecía acentuar el vacío que sentía en la tierra. Había ejercido su poder, había corregido el desequilibrio, pero el resultado final era un silencio abrumador. No esperaba una carta de agradecimiento ni una declaración apasionada. Eso no formaba parte del lenguaje de su mundo. Pero la ausencia total de comunicación era una forma de tortura, una duda persistente que corroía la certeza de sus acciones. ¿Había hecho lo correcto? ¿O simplemente había cambiado una jaula por otra, liberándola de un matrimonio forzoso solo para dejarla a la deriva en las aguas inciertas de un futuro sin dote y con un nombre familiar manchado por la necesidad? Una tarde, al regresar a su hotel, el conserje le entregó un sobre. Era de un color crema espeso, sin remitente, pero reconoció al instante el papel, la textura, el peso de la autoridad. No llevaba el sello de lacre de la familia, sino una caligrafía fluida y elegante, la de ella. Su corazón dio un vuelco, un golpe sordo contra sus costillas. Lo abrió con dedos que temblaban ligeramente, un temblor que lo enfureció, una traición de su cuerpo a la calma que tanto le había costado construir. Dentro, una única tarjeta. No era una carta de amor, era una invitación formal para un encuentro en los jardines de Cecilio Rodríguez, dentro del Retiro, en 3 días. Estaría acompañada por su tía, la duquesa. Era una concesión, un reconocimiento, pero envuelto en todas las capas de decoro que su mundo exigía. Era un puente tendido a través del abismo, pero un puente estrecho, frágil y vigilado. La decisión de cruzarlo era suya, y sabía que cada paso sobre él estaría cargado con el peso de un futuro que aún podía desmoronarse bajo sus pies. El aire en los jardines de Cecilio Rodríguez era dulce, perfumado por las últimas rosas del otoño y la humedad de la tierra bajo los árboles centenarios. El sol de la tarde se filtraba a través de las hojas, creando un mosaico de luz y sombra sobre los senderos de grava. Se oía el grito melancólico de los pavos reales, un sonido exótico y casi doloroso que parecía encajar con la extraña belleza de aquel momento. Javier llegó puntual, vestido con una sobriedad que no buscaba impresionar, sino pasar desapercibido. La vio a lo lejos, sentada en un banco de piedra junto a su tía. Leonor llevaba un vestido de color malva pálido, y en su postura había una quietud que ya no era la de una prisionera, sino la de alguien que ha encontrado un centro de gravedad en su interior. La duquesa era una estatua de granito vestida de seda negra, un dragón guardián cuya presencia era una concesión y una advertencia. Mientras se acercaba, el sonido de sus pasos sobre la grava anunció su llegada. Leonor levantó la vista, y sus ojos se encontraron.
No hubo sonrisas, ni gestos expansivos, solo una mirada, pero en ella Javier vio todo lo que necesitaba saber: la gratitud, el alivio y una profunda e inquebrantable tristeza por todo lo que habían perdido y todo lo que nunca podrían recuperar del todo. Su conversación, bajo la atenta mirada de la duquesa, fue un milagro de contención. No hablaron de Nicolás, ni del préstamo, ni del compromiso roto. Hablaron de la arquitectura de los nuevos edificios de la Gran Vía, de la calidad de la luz en el jardín, de la promesa de la industria en el norte. Era un diálogo sobre la superficie de las cosas, pero cada palabra era un cimiento, una viga de acero colocada con cuidado para construir algo nuevo. Él no le ofreció matrimonio, ni un futuro. Simplemente le ofreció su respeto. Le habló de sus planes, de su trabajo, tratándola no como un premio que había ganado, sino como una igual, una mente a la que valoraba. Y ella le escuchó, haciendo preguntas inteligentes, compartiendo sus propias observaciones, su alma artística finalmente libre para respirar. Al despedirse, con una formal inclinación de cabeza, comprendió la verdadera naturaleza de su logro. La riqueza no era el dinero en el banco ni el acero que salía de sus fundiciones. La verdadera riqueza era lo que uno se negaba a comprar, a suplicar o a reclamar. Era la integridad que le había permitido devolverle a ella su propia vida, sin pedir nada a cambio. Su futuro no estaba garantizado, pero por primera vez era posible. Un diseño que tendrían que dibujar juntos, línea a línea, con la lenta y perdurable dignidad del honor. Si crees que la verdadera dignidad es la única riqueza que importa, comparte esta historia. Gracias por escuchar.